En Skypiea, Nico Robin se enfureció con un tipo llamado Yama, porque no paraba de destruir algunas de las ruinas que existían en el lugar. Y según ella, aunque la historia parezca repetirse, los humanos no podemos volver al pasado para presenciar esa historia. Las ruinas, por lo tanto, se convierten en artefactos sumamente valiosos en términos históricos. Y si trasladamos esto al resto del mundo de One Piece, resulta sorprendente el inmenso trabajo que han hecho más de una nación al proteger con sus vidas las construcciones que existen hace tantísimo tiempo. Porque aunque ellos no puedan viajar al pasado, son esos monumentos, inventos y artefactos los que les permitirán comprender la historia más profunda que esconde la trama. Creo que cualquier fanático de One Piece puede estar de acuerdo en el hecho de que el mundo que se nos presenta en el manga se siente como uno completamente vivo, ya sea por sus personajes o por los eventos que ellos atraviesan, o ya sea por todas esas situaciones que repercuten en cada rincón del planeta como si se tratase de un efecto mariposa. Pero también esa sensación de mundo vivo se percibe realmente cuando te pones a pensar en lo bien que está desarrollado el pasado, el presente y el futuro de One Piece. Termina siendo una fantástica línea de tiempo que conecta la vida de todos y cada uno de los personajes que componen la obra. Y desde que llegamos a Egghead, la historia parecía apuntar únicamente al futuro. Hace poco Lilith confirmó que en esta isla es donde se crea el futuro, algo que para mí tiene muchísima importancia, incluso si lo sobreanalizamos, porque además de crear el futuro en términos tecnológicos, supuestamente, Oda también nos está demostrando que poco a poco está pavimentando el camino que nos conduce inevitablemente al final de esta historia. Egghead es la puerta de entrada a ese futuro que siempre pareció imposible y lejano. El futuro que tarde o temprano llegará e impactará en nuestras vidas. El final de One Piece. Y cuando el autor nos dijo que esta sería la saga final, no me esperaba que su primer arco fuese tan significativo en este sentido. No creí ni fui capaz de imaginarme que en tan pocos capítulos me haría sentir que todos aquellos misterios que han perdurado eternamente a lo largo de 25 años finalmente comenzarían a destaparse. Sin embargo, si han visto mis videos desde hace tiempo sabrán que en más de una ocasión repetí que debíamos aprovechar y disfrutar de cada capítulo, de cada misterio. Llegué a decir que abracemos Wano mientras estuviésemos ahí, porque una vez que salgamos de esa isla, la historia cambiaría drásticamente. Y que Oda repitiera todos los años que le quedan 5 años a One Piece se terminó volviendo una especie de meme, puesto que en el fondo nadie quiere que termine. Pero habrá algún día que esos 5 años serán realidad. Llegará un día en el que en verdad falten 4, 3 o 2 años. Y creo que en gran parte muchos de nosotros estamos haciendo la vista gorda y haciendo de cuenta que Oda no sabe contar y que a la historia le queda una eternidad. Muchos usan de argumento la inmensa cantidad de misterios y respuestas que faltan por resolverse, pero cuanto menos lo esperemos, Oda conectará todo eso en muy pocos capítulos, sin que nos lo esperemos, sin que estemos preparados. Siempre usé de ejemplo el flashback de Oden y cómo en tan pocos capítulos vimos casi todo el viaje de Roger y vimos su llegada a Laugh Tale. Y mientras que ahora esperábamos que la trama apuntase a los nuevos pacifistas o a Vegapunk explicando algo relevante acerca de las frutas del diablo, Oda terminó enrostrándonos que Kurohige sigue movilizándose, que la guerra por el One Piece ya parece haber tomado forma, volvió a involucrar al CP0, nos metió de prepo al ejército revolucionario y Shaka hizo una de las mayores revelaciones en muchísimo tiempo. Ya que el supuesto futuro tecnológico no es más que una especie de simulación de la increíble ciencia que alguna vez existió en el planeta hace 900 años. Sin haberlo visto venir, nos acaba de dar la bienvenida a lo que en algún futuro se convertirá en el flashback del siglo vacío. El 6 de noviembre de 2006, hace exactamente 16
años. En el capítulo 433 del manga, Koby nos habló por primera vez de Vegapunk y nos hizo saber de la existencia de este hombre tan asombroso cuyas investigaciones científicas no tenían comparación. Muy pronto en Thriller Bark fuimos capaces de conocer en persona ese tipo de investigaciones con Kuma, quien se refirió a Vegapunk como el hombre más inteligente del mundo y con una mente tan avanzada que se decía que estaba 500 años en el futuro. 1300 años son los que se supone que separan el inicio del siglo vacío y el supuesto futuro en donde debería habitar Vegapunk, y aún así están más conectados que nunca. A lo largo de toda la historia, Vegapunk siempre fue un misterio y cada vez que se lo nombraba era para expandir aún más su relevancia. Sus nuevos inventos, sus nuevos estudios y todos aquellos que alguna vez compartieron laboratorio con él solo agrandaban aún más la figura de un personaje que año tras año no dejaba de ser un misterio. Y considero que dejar este personaje para que nos dé la bienvenida a la saga final es sencillamente una de las mejores ideas que tuvo Oda. Porque no solamente nos da un vistazo a elementos altamente futuristas, sino que además nos termina de confirmar lo que expresé al principio de este video. Todo está conectado, y más conectado que nunca con el pasado. ¿Qué mierda había en el planeta hace 900 años? Siempre se comparó la historia de Ohara con la de la gran biblioteca de Alejandría, la cual albergaba un conocimiento incalculable de la humanidad en sus más de 500.000 libros provenientes de todas partes del mundo. Una especie de biblioteca universal, repleta de eruditos y que tras un incendio y después de varias invasiones se terminó por perder en su totalidad, sobre todo por motivos religiosos, dando como resultado un desastre cultural y la posible pérdida de avances científicos que vaya uno a saber cómo podrían haber cambiado la vida de la humanidad en aquellos tiempos. Estamos hablando de una biblioteca que se fundó en el 300 a.C. y que perduró por lo menos durante 700 años. Una barbaridad. Pero si semejante evento histórico de nuestro mundo sirvió para inspirar únicamente la Buster Call a Ohara, en donde se encargaban de estudiar la historia del Gran Reino, entonces el suceso del siglo vacío tiene que ser muchísimo más atroz, desolador y brutal. La desaparición de Ohara se dio en un día, mientras que la alianza ancestral de los 20 países y la desaparición del Gran Reino duró 100 años. Clover nos habló de ese reino como un lugar vasto y poderoso, y hoy Vegapunk nos revela que todo eso que supuestamente parece futurista, todos esos inventos salidos de obras retrofuturistas, se inspiran en un misterioso lugar que existió hace 900 años. Vegapunk terminó convirtiéndose en un nexo increíble entre el pasado y el futuro, una mente supuestamente superior, pero que me hace dudar de sus verdaderas capacidades. ¿Es un genio inigualable o simplemente se limitó a traer a la vida lo que alguna vez pudo existir hace tantos siglos y que la Gran Alianza destruyó e hizo desaparecer? Y tal como con Alejandría, ¿qué tantos avances se pudieron haber cortado de raíz al terminar con ese gran reino? Por un lado, tenemos las armas ancestrales, supuestas armas de destrucción masivas. Poseidón puede comunicarse con los reyes marinos y Plutón, sea un buque o sea lo que sea, yace oculto en las profundidades de Guano y su liberación implicaría un desastre geográfico debido a las fronteras que la resguardan. Cuanto más pienso en el siglo vacío, más visualizo un reino de gigantes, y es que todo apunta a criaturas gigantescas. El Noa es exageradamente grande. Las fronteras de Guano que mencioné recién se tuvieron que erigir de alguna forma y no son precisamente muy pequeñas que digamos. Los Poneglyph siempre teoricé que fueron trasladados por gigantes. La campana de Shandora y por ende toda la ciudad de oro responde a construcciones magníficas. Y lo visto en este capítulo, lo que parece ser una armadura de hierro abandonada en la que supuestamente están inspirados los diseños robóticos que crea Vegapunk. El pasado en One Piece, el siglo vacío, por donde se lo vea, es enorme, y qué mejor que un reino con inventos gigantescos, protagonizando el flashback más importante en la historia del manga.
No sé si aquello que yace en Egghead es solo una armadura, que de ser así, solo puedo pensar en los gigantes ancestrales que también arrojan muchísimo misterio a la trama, dado el interés del gobierno mundial por replicarlos, o si se trata de una especie de autómata capaz de moverse por sí solo. En ese caso, los artesanos del pasado tuvieron que haber logrado implementar una tecnología capaz de darle vida a estas esculturas. Y si es así, pienso en lo que se nos reveló en este capítulo: el fuego como fuente interminable de energía, los Lunarian aliándose al gran reino para darle vida a criaturas inimaginables gracias a su habilidad de crear el fuego, y a la humanidad percibiéndolos como dioses por la magnitud de sus fantásticas hazañas. Pero una cosa es segura: la campana, el Noah y todo aquello que hoy se mantiene vigente son la clara muestra de lo que nos hizo saber Robin en Skypiea. Son artefactos cuyo valor histórico y cultural es incalculable, dado que son los que nos permitirán conectar con el pasado. Ya sabemos cómo podría llegar a ser el futuro, venimos viviendo el presente de One Piece desde hace 25 años y lo único que nos queda por conocer es su pasado, la historia de todo aquello que hoy existe en el mundo y que hoy se nos oculta. Y una vez que lo sepamos, el ciclo estará completo y no necesitaremos más que avanzar al final de la obra. Cada capítulo que nos está arrojando Oda son una puta locura, y el último panel del capítulo 1065 no hace más que anunciar que pronto recorreremos las calles del gran reino. Pronto conoceremos su nombre, pronto entenderemos por qué todo lo que se conecta con su historia es tan gigante, masivo y secreto, y de alguna forma llegaremos a la historia legendaria del clan de los D, y por ende, ¿qué es el One Piece?